Bueno, Estamos otra vivos, vez. ¿eh? Sí, No, se no, cortó de la nada de vuelta. El mundo espiritual ahí. No quiere que... no sabe cómo le pedí a la Virgen. Bueno, escucha, escucha. Las zapatillas se movieron y ¡pac! Se cortó. Sí. Y se quedaron todos asustados, ¿viste? Bueno, mirá, básicamente, no, fue eso, pero ese espíritu quedó atado. ¿Me escuchás? Sí, yo te veo y te escucho re bien. Bueno, al otro día le compartimos al pastor lo que pasó, y a algunos líderes, todo. Y bueno, y se averiguó, porque ¿qué pasó? Fuimos al otro día y la estatua no estaba más. Nunca existió la estatua. O sea, nunca existió. La vimos nosotros. Re espiritual. ¿Entendés? Ah. ¿Me escuchás? Sí, 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 yo te escucho y te veo bien. Sí, sí. Ah, bueno. Entonces, nunca existió eso. Y se averiguó, se habló con las monjas dijeron, nunca va a ir una estatua de la Virgen arremangada impartiendo así, dice. Eso no existe, decían. O sea, vivimos una experiencia espiritual pensando que eran estatuas y era espíritu. A veces puede pasar Claro. algo así, porque hay distintas formas de visiones o de vivir cosas. Eso fue fuerte, eso fue muy fuerte. Y se peleó con ese espíritu. ¿Por qué, Claro. por qué hay robos? Por ejemplo, fíjate que con este gobierno aumentó mucho el tema de los robos. Claro, eso compartíamos en otro video anterior. Bueno, pero ¿qué hizo Alberto Fernández? Digo que lo hizo con maldad, pero fue a México y entregó el futuro de Argentina a la Virgen de Guadalupe, a la Virgen Negra. Claro. Bueno, Sí, sí. eso te trae. ¿Sabes cuál es el resultado de eso? Vale. Más narcotráfico, más muerte y más robo. Mirá cómo viven en México y cada vez nos parecemos más a México. Por ahí en Entre Ríos no, pero mandá a Rosario y andá acá al conurbano. Ya hay cosas raras en el No, sí, conurbano. está aumentado. No, pero hay cosas que yo vivo yendo al conurbano y que voy mucho, recorro muchos barrios y los narcos están más fuertes que antes. Lo digo porque es una realidad. Algo pasa. Ahora, eso tiene que ver en la parte espiritual y además estoy sacando muchos espíritus de esas cosas. Hay gente que se Claro. arrepiente. Ahora bien, este espíritu de la diosa es un principado y es el principado espiritual que está más cerca de la gente. Ese es el tema. Él tiene el carácter de Claro. principado, pero es lo más cercano a la gente. Y a su vez son puertas espirituales para entrar. Un brujo, un ocultista, sabe que a través de una estatua, a través de algo ligado a la Virgen o distintas cosas, puede entrar al mundo espiritual también. Tienen accesos. Obviamente nosotros los cristianos no hacemos esas cosas, pero como hay brujos que se convirtieron, te lo cuentan. O sea que el Claro. espíritu de la diosa es común. Ahora vos tenés, así como tenés la diosa, tenés también los espíritus de la prostitución, y son otras diosas. Y tenés la diosa de Claro. la brujería. Por ejemplo, la diosa de la brujería, que peleé muchas veces, es una que trabaja en las encrucijadas, en los tres caminos. Tiene tres cabezas. ¿La qué? Tiene tres cabezas, Mira. pero es un demonio. Y por eso en las encrucijadas y todo eso. No me puedo acordar el nombre de ese demonio, pero ese es un principado de brujería. Pero vos fíjate que el principado de la brujería es una diosa. El principado Claro. de la brujería es una diosa. Y fíjate otra cosa. Siempre, siempre se va a mover Mirá, así. claro, vos fíjate algo. Jezabel servía, era a Baal y a Astarot, era devota de esos cultos paganos porque sabemos que ella era una princesa de los sidonios,
de Sidón. Entonces, ella al servir a esos espíritus, parte del culto era prostituirse también. El culto a la diosa en esas regiones tenía que ver con alguna fecha, había que las mujeres se tenían como que prostituir, de alguna manera. No tener sexo por dinero, pero sí un desenfreno. Ahora bien, era parte del culto. Ahora, cuando el rey Acab, se casa con esa mujer tenía la diosa Astarot adentro. Y tenía muchos demonios. Satanás, ¿qué es lo que ve? Uy, el rey Acab se casó con una mujer que me sirve a mí. Entonces Satanás le puso más demonios. Y fíjate bueno, y acá viene algo importante. Fíjate cómo es el espíritu de la diosa, que el rey es el rey. Y él se sienta en el trono como rey para gobernar. Pero dice, me falta algo. Me falta el cetro de autoridad. Y cuando mira de costado, está la mujer con el cetro y le dice, vos sos el rey, pero el cetro lo tengo yo. Y todavía le debe haber dicho, acá tenés tu cariñito, ¿viste? Pero, o sea, una mujer con un carácter tremendo, que servía a la diosa, y ella se adueñó del poder de Israel. ¿Y qué hizo? Perseguía a los profetas, a los que tenían palabra de Dios. ¿No es cierto? Bueno, ese espíritu de la diosa, claro, cuando entra en una iglesia, va a perseguir a la gente de Dios. Y como en Latinoamérica estamos bajo el poder de esas diosas, cuando entra en una iglesia, entra con forma de algo. Y no conozco pastor que no haya tenido problema con alguna mujer que le cuestionaba la autoridad, o que le formaba un grupo aparte. Casi todo les pasó. Es la diosa que entra. Pero si el hombre, bueno, ahora, no estoy hablando en contra de la mujer y en contra de una pastora. Estoy hablando de que cuando uno está bajo esa diosa, sea hombre o mujer, pero también puede ser un hombre, se levanta contra la autoridad y arma algo paralelo. Y te forman gobiernos paralelos, y como tienen espíritu de seducción, por ahí no tiene seducción sexual, pero tiene seducción de otra cosa, seduce las almas. No. Y fíjate que cómo la seduce y hace un culto de su persona. Claro. Y que me perdone, no quiero hablar de política, pero lo vivimos en la Argentina, lo estamos viviendo hasta en la política eso. Sí. Un hombre sin autoridad. Sí. Ahora, y la idolatría que se está levantando también hacia las personas de... ya sabemos quién. Bueno, porque justamente se levantan, es que hacen de sí mismos. ¿Vos me escuchás? Sí, sí, sí. De sí mismos, y son idólatras. Es un pecado de idolatría, porque hacen una imagen de estas mismas personas. Claro. Pues, ojo, no solo puede ser con una mujer, también puede ser con un hombre. Hay hombres que quieren escalar y llegar y como sea. Y no aguantan ser el segundo de alguien. No aguantan. Lo que sí yo puse en mi estado, primero, menos mal y gracias a Dios, que la bala de esa pistola no salió y no la mataron. Porque si no sería un desastre. Así que agradezco a Dios que eso no pasó. Se lo agradezco, porque esto hubiese sido terrible.
Pero yo veo en los seguidores como si fuese una adoración a un culto. Parece un Sí, culto. tremendo. Bueno, lo mismo pasa en la iglesia cuando vos tenés el pastor y viene alguien con dones, pero ese alguien con dones no tiene el carácter formado, no tiene la humildad necesaria para trabajar con el pastor. Entonces esa persona se hace un culto a sí mismo y tiene sus seguidores. Eso pasa Se arma mucho. un rancho aparte. Pero al colmo, la Argentina, todo país tiene una bendición y una maldición. Y la maldición que tenemos nosotros, los argentinos, desde que se formó la Argentina, y esto es la primera que lo digo en una pantalla, es la maldición de la insurrección. Y voy a decir por qué. Porque cuando Argentina nace de una insurrección, la gente quería al rey de España. Si vamos a quiénes son los verdaderos dueños de las tierras, son los nativos, empecemos por ahí. Pero no el Ram Mapuche, que esos son terroristas, eso es otra cosa. Pero bueno, estaba España. No, olvídate, olvídate. Conocí uno. No, no, Sigamos, olvídate, porque si no nos vamos. olvídate. No se lo pueden ni ministrar porque no. Bueno. El tema fue así, que surge de una insurrección contra el rey de España, hecho por descendientes de españoles y esas cosas. Pero no eran todos, pero fue una insurrección. Y se mató gente que no era gente mala. Si hay alguien que tristemente fue fusilado, fue Liniers. Porque él fue el héroe de las invasiones inglesas, peleando contra ellas. Pero él estaba a favor del virrey. Y así como fue el gran héroe después, en nada. Y lo fusilaron en Córdoba. ¿Entendés? ¿Me Sí, sí. escuchaste? Bueno, Sí, 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 te entonces, escucho bien. ¿sabes Y por esa qué sangre, todo eso en el mundo espiritual se mueve tremendamente. Claro, y bueno, pero ¿por qué lo fusilaron en Córdoba? Pues no lo podían fusilar acá, porque acá la gente lo quería. Ah, Acá se enseña, en lo que es historia en los colegios, y se enseña mentira. Hay cosas que son verdad y ahí se enseña mucha mentira. La Argentina tiene tendencia a la insurrección. Y en las mismas instituciones hay insurrección. Y en las mismas iglesias muchas veces hay insurrección. Por eso vos ves iglesias que se forman de otras iglesias y que surgen de una insurrección. Bueno, era para... Pero ¿sabés quién maneja todo eso? La diosa. La detrás de todo diosa, eso. detrás de eso, el principado que mueve esas cosas es la diosa. Porque además, ¿cuál fue la motivación? La motivación fue la aduana. La aduana, el contrabando. La Argentina nace de ahí, del problema del contrabando y de la aduana. O sea, las riquezas, las riquezas. ¿Y qué maneja la diosa, según la Biblia? Las riquezas. Pero no de todas las Claro, lo que naciones. De las naciones que se entregan a ella. ¿Por qué los países del primer mundo, en un momento, casi todos eran evangélicos? No tenían la diosa. Ahora, había gente buena, gente mala, había intrigas, había de todo, digamos. Pero no querían estar bajo la diosa. Y las riquezas fueron mejor. Estados Unidos, los Países Bajos, y etcétera, etcétera. Los que estaban con la diosa quedaron sometidos. Miren la historia, está ahí en la historia. Ahora, Italia, bueno, surgió, está bien, yo no digo nada, pero es básicamente, si haces todo, es así. Entonces, vos vas a ver que aún la mafia de las camorras, la siciliana, la que se te ocurra, tienen su diosa. Entonces, el espíritu de la diosa es un espíritu muy fuerte, y si vos querés evangelizar,
Porque ahora vamos a decir para qué sirve esta, porque para algo tiene que servir. Si vos querés evangelizar Galarza, ya que estás en Galarza, ahí en Entre Ríos, tenés que simplemente saber quiénes son los santos y las vírgenes de Galarza. Tenés que orar, buscar dirección de Dios, atar esos espíritus, no quedan atados para siempre, ¿eh? Y hacerlo para evangelizar. Si esos espíritus quedan atados, mucha gente va a aceptar a Jesucristo. Pero después esos espíritus vuelven. La guerra espiritual contra principados sirve para evangelizar. Porque después vuelve. Porque el príncipe de este mundo es Satanás. Entonces, lo que haces es atar, pero no lo puedes echar de la Argentina. Eso es imposible. No lo puedes echar de ningún país. Porque Satanás es una autoridad permitida por Dios, porque tiene el cargo de príncipe de este mundo. Hasta que venga Jesús y se terminó, por segunda vez. Y ahí se le terminó. Pero por ahora tiene ese rango. Y otra cosa, si vos le entregás a la diosa tus cosas, ella se va a ocupar. Cuando el hombre se entregó al pecado, pasó bajo el dominio de quien, de Satanás. Y fíjate que la diosa viene de la época de Nimrod. O sea, arqueológicamente, históricamente, la diosa viene de la época de Nimrod. Quizás antes del diluvio también estaba la diosa. Satanás pone, por eso digo, no es contra las mujeres, pero contrapone la imagen de Dios con esto. ¿Me querés preguntar algo? No, me encantó lo que explicaste, que para los que recién se conectaron, que en el principio vos explicabas cómo, me gustó la parte, cómo destruimos una imagen, el tema de orar, lo importante de orar cuando se destruye una imagen, cuando se destruye un trabajo, no es solamente romperla nomás en ese caso que, como vos decías, sino explicarle a la gente que la importancia espiritual que hay detrás de eso y que a veces no se rompe, como vos explicabas, con un golpe, sino que hay algo espiritual para que se rompa. Y yo pienso que con esto ya estaríamos cerrando, ya se nos fue la hora y con el otro video también. Si vos querés compartir algo, me encanta charlar y lo que compartiste fue de gran bendición, así que... Voy a decir algo. Mi mamá quería ser monja. Mi mamá terminó siendo una hija de Dios cristiana y renunció. Renunció a la Virgen, a los santos, todo. Pero ella era devota de Santa Rita. Y la famosa frase era, Santa Rita, lo que te da te lo quita. Y así vivíamos en mi casa. Y así vivíamos en mi casa. Mi papá tenía 20 oficios y 22 necesidades. Y mi mamá era tan devota de Santa Rita, que era una monja, que cuando la subversión puso una bomba en la iglesia de Santa Rita y voló todos los bancos, la puerta, todo, mi mamá fue a retarlo al cura porque no daba misa ese día. No había muerto nadie. Voló el templo. O sea, mi mamá era una mujer de mucha fe, pero la tenía equivocada. Y mucho con la diosa y todo. Eso sí, 15 días antes de morirse, se convirtió. Y quiero decir esto, porque por ahí alguno tiene un pariente atado mucho a los ídolos, a las imágenes. Mi mamá no había forma de hacerle entender, porque no había forma. La única vez que mi mamá me pegó en la vida fue cuando se enteró que me bauticé, que me hice evangélico. Me pegó con una chancleta de madera en la cabeza y rompió la chancleta. Dios me hizo cabezón, gracias a Dios. Pero bueno, cuando mi mamá, yo después ya tenía ministerio, predicaba en todos lados, mi mamá me respetaba todo, me pedía oración, pero no se quería entregar a Jesús, no había forma, y era re idólatra. Yo tenía miedo que prenda fuego la casa por la cantidad de velas que prendía imágenes, y Santa Rita a la cabeza. O sea, no había forma, y mi mamá se estaba en el lecho de muerte, se estaba por morir,
Y tenía que renunciar a eso para ser salva y aceptar a Jesús. Y a mí me cargaba eso. Y un día voy al hospital y mi mamá me dice, Claudio, ¿qué? Agarrá a las vírgenes, todo lo que está en casa. Yo ya vivía con mi señora en mi otra casa, con mis hijos, todo. Y tirá a la virgen, tira todo. ¿Por qué? Le digo, claro, yo mismo me quedé. Porque el día anterior no era así. Ella me predicó el evangelio, me dice. Y acepté a Jesucristo y renuncio a las imágenes. Yo no podía creer. Y Gloria a Dios. miro, la señora al lado era una viejita, escuchá, era una viejita consumida por el cáncer que se murió ese día. La última conversión de la viejita fue mi mamá. Se murió ese día la viejita, pero le predicó. Mirá Y a vos. veces, ¿por qué digo esto? Para que no pierdan la esperanza. Porque yo no pensé que mi mamá iba a aceptar la fe. Y murió con la fe de Cristo y en Cristo y renunciando a todo, a la idolatría. Pero Gloria a Dios. pero yo tuve que atar el espíritu que enceguece el entendimiento. Cuando la gente es idólatra, no te enojes con la gente. No la quieras convencer mucho, pero no la vas a convencer. Pero reprende esto. Decía así, en el nombre de Jesucristo, el espíritu que enceguece el entendimiento de esta persona, lo ato en el nombre de Jesucristo y le prohíbo que le hable. Predicale, decirle 2 cosas de Dios y lo más probable es que se convierta. Porque les enceguece. Hay un espíritu, y lo está en la Biblia, está en Corintios. Hay un espíritu que fíjate cuando les predicas, por ejemplo, a una persona, incluso con mucho estudio y cultura, y no entiende lo que le estás predicando. Y le hablas del Evangelio en forma sencilla y no lo entiende. Y yo dice, pero usted es un ingeniero, es un médico. Y te dice, no, pero no lo entiendo. Bueno, espera, no le sigas predicando. Reprende el espíritu que le enceguece el entendimiento. Después le volvés a predicar y la persona entendió el Evangelio. Por ahí no se convierte, porque es una decisión personal. Pero entendió. Bueno, ¿listo? Muy bien. Saludo a Luciano ahí, te mandó saludo Luciano Soria, el pastor que yo he visto Sí. videos. Sí, es donde hago el otro Instagram. Sí, el otro Viste que que yo te hago mandó Instagram. saludos. Está conectado. Bueno, Terminamos bañé, con una Luciano. oración, si te parece. Es mi amigo, Luciano. Yo lo quiero mucho. Luciano. Bueno, vamos a orar. Dale. Padre, en el nombre de Jesucristo, siento orar esto. Por todas las personas que tienen sus parientes idólatras y que no pueden entender el Evangelio de Jesucristo. Ato el espíritu que les enceguece el entendimiento en el nombre de Jesucristo y ordeno que puedan entender el Evangelio en el nombre de Jesucristo. Y en el nombre de Jesús ordeno que estos espíritus no estorben la mente y el corazón. Y esa ceguera ordeno que se vaya en el nombre de Jesucristo. También pido por que estas personas acepten la fe verdadera que es la fe de Jesucristo. En el nombre de Jesucristo bendigo a toda la gente y rompo en este momento que siento orar toda maldición de la diosa sobre algunas personas que están escuchando. Y otra cosa, siento orar que reprendo infecciones en el cuerpo, en el nombre de Jesucristo, de alguna de las personas que están escuchando, reprendo infección en el cuerpo, en el nombre de Jesucristo. Amén. Gloria a Dios.